Hay diferentes modelos del origen del universo dentro de la visión naturalista, pero ninguno, por lo que yo sé hasta ahora, ha podido ir en contra del teorema de la singularidad, de que hay un punto de partida, hay un punto de origen en la singularidad, que todos estos distintos modelos han podido ir en contra de él, pero no han podido, porque no importa el modelo que tú ves, siempre hay una principio, siempre hay un punto de partida, siempre hay un principio. Correcto. Están chavados. Próximo mes, vamos allá. Dímelo, combo, estamos activos, mi gente. Hemos llegado aquí a otro segmento de teología y su madre junto a apologético Luis Santiago, el teólogo Luis y Eric Torres. ¿Qué es lo que está pasando? Espero que estés bien. En cualquier momento que lo estés escuchando, si escuchas a los gallos del teólogo Luis, tranquilo, no te asustes, son los gallos del teólogo Luis que están activos a esta hora, que si tú lo estás escuchando por la noche, por la tarde, pero a esta hora... Pero a esta hora los gallos están activos, no son míos, son de la casa al lado. Los gallos quisieron cantar. Sí. Quieren salir porque quieren ser famosos. Exacto, quieren hablar, ¿sabes? Dicen, si Luis no habla, pues tiro yo. Como yo. El kikiriki. Pues esa es la que hay, mi gente. Oye, gracias por conectarse todos los miércoles aquí a las 6 p.m. Estamos subiendo podcast y le damos las gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia y también por comentarnos y escribirnos algunos temas con los cuales podemos hablarlo porque a ustedes les interesa, etcétera, por ahí para abajo. Y si tienes algún tema, recuérdate escribirle en los comentarios en YouTube porque los vemos y literalmente, si podemos hacer el tema, lo hacemos. Esa es la que hay, mi gente. Hoy vamos a estar reaccionando a memes, ¿verdad? Memes ateos, Billy. Memes ateos, correcto. Memes ateos. Yo creo que todos nosotros hemos visto ese tipo de cosas, ¿no? Como que unos memes donde parece, ¿verdad? A través de la sátira, a través de la burla, parece que tienen un buen punto, ¿verdad? Y lo que me he dado cuenta es que muchas veces cuando no tienen argumentos sólidos, pues tienen que recurrir a la burla. Tienen que recurrir a algún tipo de sátira para darle cierto tipo de peso a su argumento. Y a muchas personas me han escrito, mira esto, mira y lo otro. Así que tenemos como 4 memes que van a estar tocando, que son chéveres, ¿verdad? Son preguntas, o sea, son cosas que tenemos que atender, ¿me entiendes? Y nosotros como cristianos no deberíamos envolvernos en la parte de la sátira, de la burla y estancarnos ahí, sino que analizamos realmente lo que está pasando y pues contestamos como tenemos que contestar. A todas estas nosotros lo vamos a estar leyendo, pero si nos está escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, pues obviamente no nos vas a ver. Pero si vas a YouTube, vas a poder ver el meme de lo que estamos hablando porque va a estar ahí puesto. Esa es la que hay. Sí, pero también vamos como que a... que como quiera lo vamos a leer y Claro, no, y lo describimos también como es más o menos lo que tiene. Okay, el primero, yo quiero ¿me dejan leer los memes? Pero el primero, ¿verdad? El primero es conocido como el dilema de Epicuro. Eso es algo que siempre se utiliza para, y ya lo hemos discutido en este canal, cuando hablamos de la existencia de Dios, creo que fue que lo hablamos, donde hablamos del problema del mal. Ahí tocamos esta parte, pero dale, léelo, Eric. Ok. Sale como una estatua de estas es como de esas estatuas romanas casi, ¿verdad? Griegas, como así, el busto de Epicurio, creo que dice, ¿está Dios dispuesto a impedir el mal? Pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Si es a la vez dispuesto y capaz, entonces, ¿por qué todavía hay maldad? Evidentemente no está dispuesto ni capaz, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Epicurio. Y sale un viejito abajo así, directo en la fe. Sí, como si estuviera dando un ataque al corazón ahí. Tremenda lectura. Sí, tremenda interpretación. Bravo. Que Epicurio hablar así, ciertamente no hay otra voz para Epicurio. Oye, ojalá esto le llegue a Bible Gateway para que te pongan como voz. Literal. Bueno, en todo caso sería ¿quién hablará así? La voz de Satanás o algo así. Sí, porque es otra. Eric, la nueva voz de Satanás en la Biblia. Es que Billy está haciendo voiceover para Google. Yo tengo que hacer algo, ¿entiendes? Yo para Google. Ya sabía yo. Yo soy la voz de Satanás en la Biblia, papá. Mira, vamos allá. Entonces, ¿está Dios dispuesto? ¿Cómo ustedes responden a eso? Ok, bueno, está Dios dispuesto a impedir el mal, pero no es capaz. Eso, pues,
¿Sabes? Porque él dice, pues, si como no es capaz, pues no es omnipotente. Pues, como que no entiendo que, ¿verdad? Así que yo lo defino. No sé si tú que eres exacto, ustedes son más duros, pues, no es que no esté dispuesto a impedir el mal, sino como que el mal lo ocasiona el mismo ser humano. Como que por eso es que él, pues, te dice, mira, pues, aquí está tu vida, hay un soplo de vida en tu ser y tú vives como mejor te parezca. Obviamente, por eso es que la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no todo va a ser favorable para tu vida. Por eso es que Dios, pues hay unos estatutos, ¿me entiendes? Y pues, él no es que él no pueda impedir el mal. Lo que pasa es que, pues, te deja vivir y cada quien tiene su decisión y él te muestra por dónde es y por dónde no es. Y tú decides cuál de las dos escoger. Yo creo que, no, si no me equivoco, una cita de C.S. Lewis que decía que aunque el libre albedrío permitía el mal, pero era la única cosa que permitía un amor genuino, ¿no? Algo así era la cita de C.S. Lewis. So, que no es como que Dios no es como que puede impedir el mal, o si no puede impedir el mal, es que al darnos libre albedrío, nosotros tenemos la opción de decidir qué hacer. Y cuando tenemos esa opción de decidir, aunque sí permite el mal, pero también es la única opción que permite un amor genuino y un amor verdadero. Pero el duro en contestar esto es Billy. Pero antes de Billy, quiero escucharlo a ustedes. Este argumento sale en Justice League, en la Liga de la Justicia, que lo hace Lex Luthor, ¿verdad? Es el mismo. Porque él dice básicamente que, o sea, lo que yo entiendo es como que lo que el argumento quiere decirle, ok, Dios quiere impedir el mal porque él es bueno, pero no, o sea, no lo hace, o sea, no es capaz. Pues entonces no es omnipotente. O sea, si Dios es bueno y no impide el mal, pues no es omnipotente. Entonces, pero si Dios es omnipotente y no ha impedido el mal, pues entonces no es bueno, es malo. Es malo, exacto, entonces, es malo. Si quiere impedir el mal, o sea, si está dispuesto, si realmente es bueno y realmente es omnipotente, entonces ¿por qué todavía existe maldad? Y entonces lo que intenta comprobar es que, ¿sabes? O no es omnipotente o no es bueno. O sea, que no es Dios. Porque pero es que yo creo que... Pero dice, para mí, eso es lo que trata de decir porque dice, ¿por qué llamarlo? Exacto, porque él dice, ¿por qué llamarlo Dios? Pero en cierto sentido es como que él está atribuyendo, ¿verdad? Él está atribuyendo ciertas cosas que realmente, pues, como dijimos al principio, el primero tú tienes eso, pues entonces, exacto, como que tú tienes ese libre albedrío, vamos a ponerlo así. Pues entonces, pues, como él lo puede hacer, como él puede tener la maldad, pero no le da la gana hacerlo, pues entonces es malévolo, como que, pero... No porque sé. recuerde que él está atacando, o sea, el dilema de Epicuro, aunque es famoso por Epicuro, viene desde antes. Pero viene a mí o sea, lo que yo entiendo es que es como que un falso, para mí, me parece un falso dilema, porque no es... Una cosa no va coherente con la otra. Sería una falsa dicotomía. Pero un ejemplo. Vamos a ponerlo así, quizás me equivoco. Tu papá te dice, vamos a suponer que tú estás bien airado y tú dices, voy a matar a un tipo. O sea, vamos a ponernos así, bien al garete, qué sé yo. Y tu papá te dice, espera, papi, no lo hagas. Tú sabes, porque eso te va a ir mal. No hagas eso, no hagas las cosas así. Eso no se resuelve así. Un ejemplo. Ya él te dijo eso. Pero como quiera, tú vas y lo haces. Okay. Tu papá no es malo. No sé si tú me entiendes. No, sí, pero recuérdate que ellos, el dilema que él trae, ¿verdad? No es un dilema, es como un cuadrilema, algo así lo explica Enrique. El problema es que él quiere tratar de poner, es que nosotros como cristianos, ¿verdad? Le hemos dado estos atributos a Dios que usualmente la persona dice que no lo ve en la naturaleza. O sea, no lo vemos en la vida. Porque dice, si Dios es omnipotente y lo puede todo, ¿por qué entonces no radica el mal? Y simplemente tenemos una vida buena. Sí, como que nadie puede hacer el mal. Que nadie puede hacer el mal. Y entonces él dice, oye, pues espérate, hay solamente estas posibles opciones. Si él es omnipotente y no lo hace, pues entonces no puede ser benevolente. No tiene amor por nosotros. Porque tiene el poder, pero no tiene el amor para detenerlo. Y él dice, por otro lado, bueno, pues entonces vamos a suponer que entonces, si él quiere hacerlo, pero entonces no sería omnipotente porque todavía tiene mal. Hay mal todavía. Porque lo que no podemos negar es que la maldad existe. O sea, el ser humano no puede negar el hecho de que no hay tal cosa como la maldad. Eso ya es algo que está en la vida que tenemos hoy. Entonces, la conclusión que él tiene son esas tres opciones. Por eso una falsa dicotomía, ¿me entiendes? Una falacia de dicotomía. ¿Por qué? Porque en la dicotomía te dicen que es una dicotomía. Este es el problema. Te estoy explicando. Este es el problema
Y ante el problema solamente te doy 3 opciones, pero quizás hay una cuarta opción, ¿me entiendes? So, muchas veces poder entenderte, una dicotomía, falsa dicotomía. Pero una dicotomía es establecer X, estas son las varias opciones y fuera de eso no hay más nada. Sí, una falsa dicotomía es yo, problema explicarte. Una falsa dicotomía es yo decirte que este es el problema, ¿verdad? Ajá. Y ante el problema, las únicas opciones o soluciones son estas 3 opciones. Como un examen, el examen ABC. Sí, como que él escoge una de estas 3. O sea, que las elecciones son una falsa dicotomía. No, exacto. ¿A qué? ¿Cómo fue? Las elecciones. Pues sí, bueno, pero en las elecciones tú tienes un write-in, o sea, que tú puedes escribir también, exacto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta gente, este dilema de Epicuro, lo que te dice, ok, mira, la realidad es que el mal existe. Y ante la realidad de que el mal existe, las únicas opciones son o Dios no es omnipotente, o Dios no es omnival, o Dios no es benevolente, o Dios no existe. Dios no es Dios. ¿Me entiendes? Porque el mal está. Claro. Eso es innegable. Entonces, pues ahí viene entonces la defensa de Alvin Plantinga, ¿verdad? Que sería, en vez de ABC, la letra D. Sería, bueno, entonces hay quizás otra opción que tú no tienes, tú no consideras simplemente porque no entiendes realmente a este ser supremo que llamamos Dios y la teología dentro del cristianismo. Y ese es un serio problema de muchos ateos que tratan de desmantelar el cristianismo desde el ateísmo. No se meten al teísmo para entender el teísmo o el cristianismo para desmantelarlo desde adentro. Ese es el serio problema que tienen muchos ateos. Porque cuando yo entiendo, y es lo que presenta Alvin Plantinga, que hay un libre albedrío, ¿verdad? Cuando hay un libre albedrío, primero que todo, si yo soy libre para escoger hacer lo que me dé la gana. Ajá. Por lo tanto, es completamente lógico yo tener un mundo donde exista la maldad. Porque los seres libres, por causa y efecto, toda aquella decisión que tomen pueden provocar una cadena de reacciones. Y por eso tenemos el mal que tenemos. La otra cosa que tenemos que entender es que, como bien estaba diciendo Luis, Dios tiene que permitir este mundo libre con la posibilidad de que se cree el mal, porque es el único mundo posible donde el amor de igual manera es posible, ¿verdad? Porque un amor forzado es violación. Claro. No, o sea, el amor no estaba tan mal. O sea, el amor tiene que ser recíproco. El amor tiene que ser de una persona que decide dar amor y una persona que decide corresponder para atrás ese amor, ¿verdad? Claro. Entonces, lo otro que tenemos es una falacia en pensar que la omnipotencia se iguala a yo poder hacer lo que es ilógicamente posible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te doy un paperclip, ¿verdad? Un clip de eso de paperclip, y yo te digo, hazme un círculo cuadrado, ¿verdad? No puedes. No puedes. No significa que tú no tienes poder sobre el paperclip. No es que tú no puedes maniobrarlo, no es que te quita fuerza a ti. Es que la omnipotencia de Dios no puede lograr lo que es lógicamente inconsistente. Lo que es ilógico, Dios no va a hacerlo, porque por definición un círculo cuadrado no existe, ¿ok? So, por definición, Dios no puede erradicar algo sobre un mundo que Él estableció que iba a ser libre. Que hay leyes lógicas. Exacto, Dios no puede decir, ok, voy a hacer un mundo libre donde los seres libres solamente tomen buenas acciones. Pues entonces no somos seres libres. No somos seres libres. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. No tiene que ver absolutamente nada con la omnipotencia. Mucha gente también va a decir, bueno, pues Dios podría ser una roca tan grande que ni él mismo pueda mover. No, eso es Dios mío, argumentar desde lo absurdo. Es completamente absurdo que tú tener dos seres completamente infinitos. Miren, estamos hablando de Dios, es sumamente poderoso, grande, en todos sus atributos tiene el 100%, pues no puede existir algo como una roca de igual tamaño, de igual infinitud, por decirlo así. Porque entonces si hubiese más de una, pues entonces... La roca sería Dios, por ejemplo. Claro, la roca sería Dios, exacto. Ajá, algo así, ¿me entiendes? So, cuando nosotros hablamos de ese ser supremo, de Dios, es el ser máximo posible, concebible, que tiene todos sus atributos en 100, ¿verdad? Si nos vamos a 2K o a FIFA o lo que sea. Tú me imaginas Skyrim ahí. También, sí, exacto. Okay. So, cuando vamos a ese dilema, pues hay varios problemas,
¿verdad? Y yo creo que el último, y yo creo que de hecho esto nos afecta a los cristianos, es el poco entendimiento de la eternidad. Porque Dios promete un mundo donde va a erradicar el mal. Y en lo que viene. ¿Entiendes? Eso lo dice Apocalipsis. Apocalipsis lo dice bien claro. Y, o sea, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá, o sea, no habrá nada de eso. El mundo que todo el mundo añora, eso viene. Pero viene después. Bueno, y lo dice Apocalipsis y Isaías también desde antes lo dice. Cielo nuevo y tierra nueva. Claro. Pero la gente que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué no creo este paraíso? Sí, está, el paraíso está. Pero llegamos a través de Cristo. No, no sé si aplica como que a esto también. Aplica. Pero, o sea, aplica, o sea, perdón, no sé si lo que voy a decir lo aplica. Pero es como que un poco irónico que aquí, o sea, es como que se está tratando de decir que no creo en Dios, pero entonces se hace en base a juicios del carácter de Dios. O sea, tú estás juzgando el carácter del Dios en el que no crees para decir que no crees en ese Dios. Como que no crees en ese Dios. Porque la bondad, la omnipotencia son atributos de Dios. Entonces, para tú juzgar los atributos de Dios, como que tienes que asumir la existencia de ese Dios y tú estás tratando de negar la existencia de ese Dios. O es como que... Sí. Literal. No, y como mucho, y bueno lo que tú dices, porque como mucho, entonces tú puedes argumentar... Un excelente punto. No, sí, fue excelente. Como mucho, tú puedes argumentar pues que no te gusta el Dios que existe. Ajá. Pero no anula la existencia del Dios de que estamos hablando. Claro. O que tú no quieres creer en ese Dios que existe. Exacto. Tú no quieres aceptarlo, pues fantástico, no quieres aceptarlo, porque al final del día habrá un lugar para los que sí aceptaron y un lugar para los que no aceptaron. Y ya estamos cool con eso. Unos cerca de Dios y otros lejos de Dios. Exacto. Pero entonces ese tipo de argumento no anula para nada lo que será existencia de Dios. De hecho, y lo hemos tocado muchas veces aquí, cuando vemos lo malo, automáticamente afirmamos lo bueno, ¿verdad? Porque no existe tal cosa, por ejemplo, como el frío. Frío es simplemente ausencia de calor. No existe, por ejemplo, la sombra no es algo. La sombra es simplemente pues esa ausencia de luz. No, por ejemplo, con esto, tú no puedes tomar esa sombra. Eso es simplemente el efecto, ¿verdad? De que hay ausencia de luz y pues se crea esa silueta en donde está chocando la luz. Entonces, cuando estamos hablando de la maldad como tal, pues simplemente asumimos que hay un buen estándar de bondad y todo aquello que va en contra de ese estándar o aquello que distorsiona aquel estándar, pues entonces se convierte en la maldad. Entonces, la maldad esencialmente no es algo que se logra textualizar o concretar simplemente cuando vamos en contra del estándar. Concretizar, yo creo que no, pichata. Un punto bien importante de eso que estábamos hablando, como que o sea, la gente no quiere aceptar a Dios. La ortografía. Alguien más que esté más que para cuando nos falten palabras y eso. Que no. Sí, eso es bueno. Porque lo chequeé en Google y eso. Hay que instalar Grammarly. Ahí te la pasa por abajo. No. Pues yo creo que uno de los problemas es como que estamos sacando aplicaciones, envíen al email, email está la discusión. Pues uno de los mayores problemas que yo encuentro con muchos ateos es que no les gusta ese Dios o no les gusta el Dios que les presentan, pero después de la muerte quieren estar en el cielo. Eso yo no lo entiendo. Como que después de la muerte es como que, pues, mano, les dicen, pero ¿y por qué a mí me toca ir al infierno o algo así? Porque quizás es como que lo están viendo como el infierno como que siempre ha sido pintado, pero en realidad no tenemos con exactitud cómo es el infierno, ¿me entiendes? No sabemos con detalle cómo es eso. Lo que sí sabemos es que hay un lugar que va a estar cerca de Dios y hay otro lugar que está totalmente lejos de Dios. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como que después de ahí, pues, ¿para qué tú quieres como que estar con Dios cuando en realidad nunca quisiste creer o nunca quisiste en verdad, como que seguirlo? Yo pienso que hay muchas personas que aunque se pinten de ser agnóstico, ateo o lo que sea, en cierto punto ellos sí quieren estar bien, aunque se dejen regir por sus estatutos y sus logueras y cuanta madrecita, yo entiendo que todo ser humano sí quisiera tener ese encuentro con Dios de alguna manera. Lo que pasa es que a veces pues, quizás no es posible porque quieren estar más en el pecado que con Dios, no quieren morir a sus cosas, se acabó. Pero yo pienso que mucha gente, no quiero decir todos, pero yo pienso que mucha gente sí quiere tener ese lado de estar bien delante del creador o delante de lo que crean, por lo menos estar bien delante de esa XY cosa, porque está ahí, está en el ser humano.
algo que tuve mucho es que no creen en Dios, pero le dan atributos de Dios a la vida, al universo, al destino, ¿verdad? Ellos no apelan a un ser supremo, pero le doy gracias a la vida hoy. Le doy gracias al destino. Le doy gracias al universo por darme esta oportunidad. ¿Me entiendes? Utilizan esas características que solamente vemos en Dios para dárselo a otra cosa. ¿Por qué? Porque otra cosa no te exige la moralidad que Dios exige. Exacto. Claro. Ese es el gran problema. Sí, porque tú nos has explicado que está el problema intelectual y está el problema moral, ¿no? Exacto. Entonces, sí, los ateos, hay algunos que son como que sus problemas son morales y otros son problemas intelectuales porque no se les ha explicado bien. Yo siento que casi siempre, no estoy diciendo siempre, claro, como que viene de estos problemas intelectuales, vienen de una frustración que es emocional, o sea, vienen de un lugar que es más allá del razonamiento. Frustraciones, porque si tú ves muchos de ya yo sé los memes que vamos a ver hoy, que estamos reaccionando, pero muchos de ellos traen el problema de la maldad. Y honestamente el problema de la maldad es un asunto que es personal, ¿me entiendes? Todos nosotros enfrentamos el duelo, nos robaron algo en algún momento, quizás no nos tocó como que criarnos con muchos desafíos, faltaba un padre, faltaba una madre, o era bien disfuncional la relación entre ellos, o como que teníamos escasos recursos, cosas así, desafíos de la vida que realmente pues duelen, y eso... No hay que llevar a las personas como que a ciertas frustraciones y entonces pues como que se rebelan, o sea, como que para mí a veces, por lo menos con los ateos que yo he hablado y varias personas que yo pues como que conozco y eso, como que me pareciera que la manera de ellos razonar es como intentando justificar unas actitudes y unas emociones que los frustran, que sienten, y que el problema es como que más bien en el corazón que en la mente. Pero no sé, eso es... Sí, yo creo que, como tú dices, ay, Dios mío, es que Eric dijo algo ahí en hora y se me olvidó que decir, pero era eso prácticamente de que él decía como que la verdad que todos, casi siempre todos lo ven como que parten de una herida o qué sé yo, pero realmente también en nuestra iglesia muchas veces uno hace algo, o sea, como que Eric dijo que a veces nos han robado XY cosas, pero hay veces que también, o sea, como que esto no pasa solamente porque tú no estés en la iglesia, etcétera, porque a veces que hasta uno mismo en la iglesia, por ejemplo, quiere hacer algo y tú no ves quizás todo el pushing o todo el apoyo de la iglesia en una XY cosa que tú vayas a hacer, ¿me entiendes? Y hay gente que se ha ido por eso y realmente no es que, ¿verdad? No, quizás a ti te dolió, ¿me entiendes? Pero no sé si ustedes me entienden, como que no solamente pasa en el mundo sin Cristo, sino que también a veces con Cristo hay muchas áreas donde pues quizás no te dieron la motivación correcta, quizás no te dieron el consejo correcto. No, porque las malas acciones el problema, el sufrimiento, o sea, llueve sobre el impío, ¿me entiendes? Sí. Por eso. Es un problema de la vida. Pero algo pero que a veces se lo achacan, lo que me refiero es que a veces se lo achacan a Dios, como estamos hablando, como que, pero tú no eres cristiano, supone que Dios no te enseña esto, pero al fin y al cabo es como que, mira, es verdad, nosotros todos los días siendo cristianos trabajamos para mejorar un chorro de actitudes que tenemos malas. Pero es que pero es que el problema del meme no tiene que ver con ese tipo de actitudes, eso es aparte, eso es otra cosa. Estamos hablando del problema, la maldad que vemos en el mundo, por qué hay hambre, los terremotos, por qué hay asesinos, porque hay violaciones. Sí, pero dentro ese es el problema del mal. Yo sé, pero dentro de la iglesia hay muchos ateos que yo conozco que dentro de la iglesia recalcan la maldad de la iglesia y es lo mismo. Es lo mismo porque hay muchos ateos que recalcan la maldad de los pastores que roban, la maldad de los pastores que han violado, pastores que violan niños, la maldad de los sacerdotes que no se hacen, la maldad de los que vinieron aquí, hicieron las 3000 cruzadas. Sí, detrás de la noticia, pasó eso. Pero no es lo mismo, Pero ¿por qué no es lo mismo? Porque en una cosa tú estás hablando de la conducta de la gente, lo otro estás hablando de lo que hay en la vida, que es la maldad. La esencia de la maldad, la cosa que es la maldad, porque el ateo o la persona no creyente, ¿verdad? Que va en contra de lo que nosotros pensamos como un Dios todopoderoso y benevolente, es que ellos creen que la maldad es como una cosita que tú tienes en el corazón. Y ellos están diciendo como que ¿por qué Dios no quita esa cosita y todos fuésemos perfectos? ¿Me entiendes?
So, el dilema del mal como tal, el dilema del sufrimiento, no tiene que ver particularmente con el comportamiento, ¿verdad? Eso vendría a ser otro tipo de bueno, argumento. pero sí, Claro, esa es otra clase de argumento de ateo. Pero exacto, o sea, como que también es algo que como lo presentan, o sea, cuando se habla de la maldad, se habla de la maldad en un sentido como bien impersonal, como que la maldad no está en los individuos, es como que la maldad está en el mundo. Exacto. Pero la maldad nunca está en mí, nunca está en la gente. Sí, ellos no son malos. ¿Me entiendes? Estamos hablando de la maldad en el mundo, porque Dios no quita la maldad en el mundo, pero nunca porque no hace algo perfecto, porque uno hubiese hecho un lugar para vivir que fuese perfecto y todo el mundo fuese feliz, contento y Ese está en lo general y nunca aterriza en el individuo ni en los... O sea, quizás aterriza, pero por lo menos yo no veo que aterriza en lo específico, ¿me entiendes? En lo práctico. Es algo bien... Por eso, porque el argumento que tú estás hablando mayormente viene en contra del mismo cristianismo, no tanto en contra del teísmo. ¿Ves? Porque dicen, ustedes los cristianos dicen que tienen la verdad, por ejemplo, pero mira todas las cosas malas que hicieron. Ahí no están hablando directamente del problema del mal, están hablando quizás de un comportamiento que tuvo cierto grupo de personas y por lo tanto no aceptan el cristianismo. No es verdadero, según exacto, ellos. Pero en este argumento lo que está diciendo, dado a que existe el mal, Dios no puede existir. Pero por eso diciendo que son dos cosas separadas. Pues vamos con el segundo meme. Vamos allá. Este es lo que matamos ya. Billy lo mató. ¿Tú lo vas a leer? Yo lo leo, yo quiero leer. Sí, dale. Por favor, otra voz. Tienes que explicarlo bien. Pues ok, en la primera imagen está un muchachito, es como una ilustración, entonces hay un muchachito llorando y el pejo está muerto en el piso, hay un pejito amarillo muerto en el piso y él está tocándolo y tiene la lengua por fuera y los dos ojitos de X. Entonces el papá está como que con la mano encima del hombro consolándolo. Porque el perro está muerto. Porque el perro está muerto. Entonces el papá le dice... El nene está llorando ahí. Pepito, yo sé que es duro aceptar que tu perrito ha muerto, pero consuélate en saber que es todo parte del plan de Dios. Ajá. Entonces, en el próximo... Es como una tirilla cómica. En el próximo cómic está como Dios sentado en un trono, como que en el cielo. Con gafas. Escribiendo algo y cuando presenta lo que está escribiendo dice... Mi plan... ahogar la humanidad, crear el cáncer, matar el perro de Pepito. Y están son como que con checklist, como que ya lo hice. Ya lo hice todo. Le mató el perro a Pepito, qué clase de tipo. Qué clase de tipo. Bueno, ¿qué opinamos de eso, Billy? ¿Nos va a preguntar? Claro. Ok, pues, bueno, pues, es que es lo mismo, en verdad, pero es lo mismo en el sentido de que, ok, en el hogar de humanidad, no sé qué ustedes pueden explicar. Es más, ustedes piquen adelante. Dale, que no, fíjate. Yo lo entiendo como que, ok, tú sabes que nosotros cristianos siempre decimos como que, mira, eso es parte del plan de Dios, Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene un propósito contigo. Entonces, cuando presentan el propósito de Dios, es como que, pues ahogar la humanidad, haciendo alusión como que a eso es parte del plan. Entonces, la enfermedad, pues como que entonces, ¿qué pasó aquí? Esto es parte del plan de Dios, que ahogue la humanidad, que cree la enfermedad, que exista la muerte. Y para mí, eso es como que el meme, como que mira, ¿qué pasó aquí? Sí, obligado. Bueno, pero ¿cómo tú reaccionarías a ese meme? Solo que está brutal, porque por un lado, ¿verdad? Te dicen, porque Dios no para la maldad, pero entonces cuando Dios sometió juicio con ahogar una generación mala, por maldad. Y salvó gente, oye, porque debía haber matado a todo el mundo. Que está brutal, porque el meme, aunque no lo vean, el meme realmente contradice la misma postura de ellos, como que Dios no es bueno porque no hace nada para impedir la maldad. Pues caballo, lo que tú estás criticando ahí, el diluvio que tú estás diciendo, es porque hay una generación bien mala. Así que Dios no lo hace porque es injusto, sino porque, dado a que es justo, Él detuvo una maldad bien grande. De hecho, y salvó a Noé y a su familia por misericordia, caballo. Tampoco era porque no era el más bueno, ¿me entiendes? Es porque Dios tuvo misericordia de él. ¿Me entiendes? Dios tuvo misericordia de todos nosotros para que siguiera como que humanos, ¿me entiendes? Nosotros en la humanidad. Si no, como que hasta ahí llegó todo el mundo. Yo creo que algo que a veces como que no entendemos es que, mira, no todo lo que pasa, mano, es porque ese es el plan de Dios.
¿Me entiendes? Sí, Porque es un serio problema. La gente se cree, y digo, y quizás como explicó Eric, quizás el problema de mucha gente fuera de la iglesia es porque nosotros no hemos sabido bien cómo explicar lo que creemos. Hay mucha gente que ha rechazado el cristianismo porque le han presentado una versión incorrecta del cristianismo. Y ese es un serio problema, ¿me entiendes? Porque no todo, se explotaron las 4 gomas. Eso, Dios quería que se me explotaran las 4 gomas. ¿Entiendes? Dios lo que hizo así. Pasó el huracán por Puerto Rico, el huracán María. Pues, no, Dios envió para someter juicio. No, caballos, no se pongan con eso. ¿Me entiendes? Y a veces la gente tú los escuchas, o sea, como que mucha gente frustrada con el cristianismo, que no cree en el cristianismo. Cuando tú escuchas por qué ellos no creen en el cristianismo, como que se están ahogando en un vaso de agua, porque, por ejemplo, nos dicen, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Entonces, es como que, pues mira, nosotros también creemos que la Biblia la escribieron hombres. No, pero es que la Biblia tuvo que escribir Dios. Es que el cristianismo en ningún momento alega que la Biblia la escribió Dios mismo. No, que tal predicador me dijo, pues loco, ese predicador no sabe lo que está hablando. Exacto. Esa es la real, ¿me entiendes? Y entonces como que, pues, están como que ahogándose en un vaso de agua, porque la realidad es que ya nosotros, eso no es un problema realmente para el cristianismo, porque dentro de nuestra teología y dentro de lo que nosotros realmente creemos y nuestros credos y nuestros sacramentos y todas nuestras cosas, pues como que eso no es ese problema no existe, literalmente. Pero como esa persona no conoce realmente lo que alega el cristianismo y lo que el cristianismo dice sobre sí mismo y dice ser, pues entonces pues está tirando puños al aire, porque está rechazando un cristianismo que realmente no es el cristianismo. Es un cristianismo que nosotros mismos rechazaríamos. Sí. Exacto. Es como que ese no es el cristianismo, bro. O sea, como eso no, yo tampoco creo eso. Y en cuestión de la enfermedad y toda esa vaina, pues eso no entró como que tampoco por lo que, ¿sabes? Como que ellos se lo caracterizan como que si Dios fue el que trajo las enfermedades. Y tampoco eso es irreal. ¿Me entiendes? Sí, no es que Dios provoca o causa, o sea, vivimos, como si hubiera la cajita de Pandora y ahí salieron todas las enfermedades. Si tú vas a criticar el cristianismo, tienes que criticarlo desde adentro, tienes que quitarte el lente ateo y ponerte el lente teológico de nosotros, ¿me entiendes? Primero que todo el mundo tiene que morir. Empezamos por ahí. Sea por lo que todo el mundo se va a morir, sea como sea. Eso es algo natural de la vida, ¿ok? Todo el mundo y todo ser vivo, porque también los animales, que sale de un perrito este meme. Sí. So, ¿qué pasa? Hay enfermedades, ¿verdad? Que tenemos hoy día que realmente es mismo causa y efecto del problema que tenemos como administradores de la tierra. Eso es lo primero. Nosotros dañamos esto y nosotros tenemos las consecuencias de nosotros mismos. Punto y se acabó. ¿Me entiendes? So, cuando vemos enfermedades, vemos tragedias como la de Pepito. Se murió el perro. Such is life. ¿Me entiendes? O sea, así es la vida. ¿Me entiendes? En la vida, hermano, se van a morir. ¿Me entiendes? Nos vamos a morir, punto, y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces ahí viene el problema muchas veces del cristiano cuando declara cosas fuera de lo que tiene que estar declarando y empieza a declarar no, porque tú te vas a sanar, porque tú te vas a sanar y la gente se muere, ¿me entiendes? Y rápido decimos, todo ahora para bien, ese es el propósito de Dios y ese es el plan de Dios, este y lo otro. Queremos sonar tan cool a veces y tan bíblico fuera de contexto y lo que hacemos es dañamos. Oye, y no es como que Dios no puede sanar a alguien. Lo que tenemos que decir es, brother, mira, lamento la pérdida, estoy aquí para ti, y seguimos para adelante. Y darle un abrazo y ya. Y ya, porque así es la vida. ¿Me entiendes? Hay ateos que argumentan que como Dios creó al ser humano y a los seres vivos que mueran, pues entonces la muerte es una falla en el diseño de Dios y por lo tanto Dios no puede ser perfecto. No, porque en la visión atea la muerte es un fin. En nosotros no, nosotros un comienzo. Claro. Como estoy diciendo que si tú vas a criticar la teología que nosotros presentamos, critícala desde adentro. ¿Entiendes? Aprende lo que realmente afirma el cristianismo y la critica. Cuando yo paso juicio sobre el budismo, sobre el islam, sobre el hinduismo, sobre el ateísmo, es porque, hermano, pues he tratado de entrar y ver la teología desde adentro, la filosofía desde adentro, y digo, mira, esto es contradictorio, esto no tiene sentido. Pero cuando yo te digo a ti, ok, en esta vida vamos a morir,
pero es simplemente algo temporero porque lo que viene luego es eterno. Yo digo, pues está bien, pues no importa que yo sufra 100 años aquí si voy a gozar una eternidad, no importa, ¿me entiendes? So, dentro de la misma teología que nosotros afirmamos, pues hay forma, hay una base de poder sostener todo lo que afirmamos, ¿me entiendes? Pero en diferencia del ateísmo, cuando te habla del problema del mal, tu cosmovisión no puede sostener la maldad. Porque no existe la moralidad dentro de tu cosmovisión. Tú tienes que pedirle prestado al cristianismo para afirmar tu posición. No, y la realidad es que cuando, o sea, por ejemplo, si yo estoy pensando y tú dices, ok, pues para combatir, por así decirlo, el cristianismo, tú tienes que entrar en el cristianismo y ver que ellos afirman, y entonces como que en base a eso, pues entonces tú levantas tus argumentos, pero tienes que entenderlo bien para poder combatirlo. Claro. Entonces yo digo, ¿y si nos metemos al ateísmo? ¿Qué tenemos que entender? Porque bueno, claro. que realmente es, ¿me entiendes? Fuera de lo que no, o sea, ellos dicen, ok, no somos esto, no creemos en esto, pero ¿y en qué tú crees, loco? Como que... no, es verdad, sí, hay mucha gente que... No, y pasa dentro del cristianismo también, por eso tenemos ese problema, que afirmamos creer algo que ni conocemos muchas veces. Sí. O que también pasa que afirmamos creer algo, pero otra persona dice otra cosa, entonces otra persona dice otra cosa, entonces ellos se quedan como que, pero entonces, ¿cuál es la verdadera, me entiendes? El canon. Sí, no, por eso. Pero que pasa eso porque hay malas teologías a veces, hay malas cosas, toda esa vaina. No, y es importante, no es que todo ateo piense igual, porque también así, porque mucha gente dice... Y no todos los cristianos piensan igual tampoco, ¿me entiendes? Exacto, mucha gente empieza a criticar, el cristianismo, mira lo dividido que está, las denominaciones. Ustedes son igual. Sí. Igual de problema. Sí. Obviamente, el ser humano nunca va a estar el 100% siempre en la misma línea. Claro. Así que vete de eso. No, y al contrario, yo veo la buena diversidad en cuestión de las diversas como que denominaciones, porque, por ejemplo, si hay personas que no les gusta, tienes una iglesia, por poner un ejemplo, tienes una iglesia que es bien juvenil, que con mucha música y qué sé yo, pero entonces tú tienes este ancianito que no le gusta eso, que tiene un marcapaso y la batería es muy dura para él y qué sé yo, y le causa problemas. Pues, hermano, hay otras iglesias que no son así, que son más tradicionales, que no tienen batería, que no tienen esto, se pueden congregar ahí felices y pueden acercarse y aprender de Cristo dentro de lo que ellos pueden hacer, ¿me entiendes? Y a los jóvenes, pues un joven no lo puede meter donde lo metes el ancianito, que quizás ahí, pues le gustaría más, pues donde está la música y podemos adorar a Dios de una manera diferente, y ahí está la diversidad de Dios. Y entonces John Lennox dice, sacar a Dios de la ecuación no elimina el dolor ni el sufrimiento, los deja intactos, pero quitar a Dios sí elimina algo, cualquier tipo de esperanza. Esa cita me gusta mucho. Está dura. Me gusta mucho. Pues lo que yo digo, Billy, como tal, antes de pasar al próximo meme, es que, o sea, por ejemplo, en cuanto a la creación del mundo, porque si, el origen, o sea, el por origen lo del general, universo. el origen del universo, por lo general, como que es un hecho que el universo tuvo un origen, especialmente dentro del ateísmo, porque ellos no creen que, digo... Bueno, hay algunos que se van por ejemplo, uno se llama... Ay, se me fue el nombre, pero él dice que el universo es eterno, no tuvo un principio. Ok, pero entonces ya, o sea, pero lo que yo digo es como que... Bueno, pero eso científicamente no está en ningún tipo, comprobado por ningún lado. Bueno, lo que pasa es que la postura de algunos es que, ok, el Big Bang es el inicio... Okay, tú puedes decir, aunque hay diferentes, por ejemplo, aunque hay diferentes denominaciones dentro del cristianismo, pues si tú le preguntas al cristianismo cómo ellos explican el origen del universo, pues ellos te van a decir casi uniformemente, te van a decir, sí, claro. Dios creó el universo. Pero entonces, si le preguntas al budismo, ponle el budismo, casi uniformemente el budismo, aunque tiene sus reformas y sus diferentes cosas, que diga el hinduismo, ¿verdad? Porque el budismo no le importa, esas cosas de Dios y nada de eso, sí. Pues, pero entonces, como que el budismo te va a decir, no me importa. El hinduismo te va a decir, no, es que el universo es eterno. Entonces, como que si se lo pregunta al ateísmo, ¿cuál es ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, la maldad, lo mismo con la maldad. No, pero el ateísmo te va a contestar sobre el origen del universo. Lo que pasa es que ahora, lo que yo he visto mucho, es que hay muchos ateos híbridos. No hay muchos ateos comprometidos con la cosmovisión atea. Hay muchos ateos híbridos en el sentido de que son ateos por una cosa, pero después brincan al agnosticismo. Exacto, pues son agnósticos, no son ateos, son agnósticos. No, ellos se definen de que, dado a que, o sea, no estoy seguro, pero todo parece ser más inclinado a de que Dios no existe.
Soy ateo agnóstico y tienen una mezcla. Sí, una un sincretismo religioso allá adentro. Tienen una melcocha. Yo digo, wow, tremendo eso. Tacho, papi, coge. Yo soy surfer, pero a la misma vez soy cantante y a la misma vez soy músico y papi, soy predicador y tiene 3000 cosas, de todo un poco. Es pluralismo natural, diría yo. En vez de religioso, pluralismo natural. Quizás lo que yo digo... Soy humano, mitad árbol, mitad por ahí para abajo. Quizás yo necesito aprender más del ateísmo, ¿verdad? Quizás lo que yo digo es un disparate, ¿verdad? No sé si alguien lo comenta o qué sé yo, pero por lo menos como que eso es lo que pienso. No, por ejemplo, del origen del universo, lo que yo he escuchado es, por ejemplo, están aquellos que dicen sí, hay un origen al universo, pero no tenemos ningún tipo de evidencia concreta de que la causa del universo fue Dios. ¿Ves? Por eso, podemos decir no hay afirmaciones como tal en cuanto a las cosas que es como que, ok, posiblemente. Exacto, una teoría. Pero hay gente, la gente radical, pues se va entonces por las tangentes del sufrimiento, del problema del mal y ese tipo de cosas. ¿Ves? Porque no pueden resolverlo todo en la parte natural. Porque en la parte natural van a brincar a la fe y te van a decir, pues tenemos que esperar lo que la ciencia dice. Pues brinca a la fe. Si tienen fe en la ciencia. Exacto, brinca a la fe. So, otros te van a decir lo que dijo Luis, que es el universo basado en los principios de física cuántica, que te dice de que así como vemos en la física cuántica a nivel subatómico, vemos partículas que aparecen y desaparecen, pues de igual manera el universo pudo aparecer. El problema con eso es que en la física cuántica vemos aparecer y desaparecer cosas dentro de un vacío cuántico, y el vacío subatómico, y el vacío subatómico no es nada, es algo. So, cuando hablamos del origen ex nihilo, estamos hablando el origen del universo de la nada. De la nada, no de un vacío cuántico. Y entonces, pues te van a decir, no, pues está el multiverso, o te va a decir que la teoría del universo de cuerda, o de que el universo se expande, se retrae otra vez, se expande, se retrae otra vez. So, hay diferentes modelos del origen del universo dentro de la visión naturalista, pero ninguno, por lo que yo sé hasta ahora, ha podido ir en contra del teorema de la singularidad, de que hay un punto de partida, hay un punto de origen en la singularidad, que todos estos distintos modelos han podido ir en contra de él, pero no han podido, porque no importa el modelo que tú ves, siempre hay una principio, siempre hay un punto de partida, siempre hay un principio. Correcto. Están chavados. Próximo mes, vamos allá. Para que el clip tiene que salir eso. Están chavos. ¿Cuál es el próximo? El logo. Próximo es el de y Santa Claus. ¿Alguien que lo quieren leer alguien más o lo leo yo? ¿Cuál era el próximo? Hazte tú la. ¿Cuál era el de ahora? Jesús y Santa Claus. Jesús y Santa Claus. Sale Jesús y Santa Claus. No, pero espérate, hazte otro porque el otro vamos a la par con lo que estábamos leyendo. Okay, pues dale, pues aquí sale un doctor. En este sale un doctor que se parece a Alejandro García Padilla cuando empezó cuando empezó a gobernar. Es verdad. Entonces está aguantando de la mano un viejito. No sé a quién se parece el viejito, un poquito a Machete, pero no. Al que salió de preso. Al que salió de preso cuando que yo creo que también falleció ahora, el viejito que todo el mundo marchó por. Se me olvidó el nombre de Pichada, vamos a llamar. No sé. Es un viejito ahí. Sí. Con camisa verde. Entonces el doctor le dice: con el tratamiento y el tumor extirpado vencimos al cáncer. Por fin ha vuelto a la normalidad. Y el viejito le dice: y ante el que sea doctor le hable así. Y entonces él le dice: ¿a cuál Dios? ¿Al que le puso el tumor o al que no lo pudo curar y nos dejó todo el trabajo? Que es prácticamente lo que hemos hablado. Claro, sí, no, pero yo añadiría que en verdad, oye, nosotros, digo, hay una rama, creo yo, cristiana bien extremista que no creen eso los doctores ni medicina. Y la medicina es del diablo. Exacto, mira. Que Dios te impone las enfermedades por pecar. Tú pecaste y Dios te imputó la enfermedad ahí. Y nosotros nunca. Retribución divina, ¿o soy yo? ¿Qué? Que yo lo escucho como, tú lo escuchas todo bien, los micrófonos, tú lo escuchas bien. Es que se escucha como que feo de momento, como si fuera un sonido ahí. Pero ¿de quién? Yo lo escucho todo bien. Pues dale, pues yo lo que veo es que nosotros, o sea, si esto llega a escuchar algún ateo, nosotros no
anulamos la ciencia. Nosotros no estamos en contra de la medicina. Exacto. Al contrario, nosotros creemos que a través de la ciencia hemos conocido un poquito más a Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros creemos. Y yo creo que hay personas que tienen talento y dones en la medicina para el beneficio del ser humano. ¿Me entiendes? A veces, muchas veces, cuando decimos gracias a Dios, pues lo decimos por, hermano, gracias, Señor, porque me permitiste un poquito más de vida. ¿Me entiendes? Claro. Y a través de la medicina, pues logramos eso. No, y también se le da gracias a Dios por el hecho de que estas personas tengan ese conocimiento, porque en cierto punto, pues, ¿verdad? Dios es el que nos crea y te dota, ¿verdad? Claro. Porque es como ustedes, gracias a Dios que existen personas como ustedes, que ustedes tienen su inteligencia en su área, lo cual yo y otras personas, amor, no tenemos esa inteligencia en esa área, ¿me entiendes? Pues, y eso se le da gracias a Dios por crearnos de esa manera, ¿verdad? En diferentes facetas para trabajar como cuerpo, ¿me entiendes? No, y nosotros decir gracias a Dios, no estamos anulando el esfuerzo de la persona que se preparó en ese campo para poder hacer lo que está haciendo. Obligado, exacto. Encontré el texto que estaba buscando. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Ya está. Nada más con el testigo. Sí, pero tienes que explicarlo. Sí, porque bueno, pues si quieres que lo explique, porque yo creo que se explica solo, pero está bien, yo lo explico. Proverbios capítulo 1 está hablando del principio, el principio de la sabiduría, y el que está escribiendo le está diciendo: mira, hijo mío, primero empieza diciéndole, respeta los estatutos de tu madre y de tu padre, escúchame en esto, cuando vengan a donde ti, los que hacen maldad, no lo hagas, y empieza a explicar las cosas que ellos hacen, ¿no? Y cuando está allí, hablando de este texto, el versículo anterior dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, de sus razones. Y luego comienza a hablar de esto. Lo que está explicando es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero cuando también establece eso, dice que gracias, lo dice entre líneas, ¿no? O tratando yo de traer algo de lo que está, una interpretación del texto, perdón, es que lo que le está queriendo decir es que dentro de todo lo que ellos han podido aprender de Dios y de la vida, pueden ver a Dios a través de la ciencia y de las cosas que conocemos, porque dentro de todo lo creado podemos ver a Dios, y dentro de eso está la ciencia y el conocimiento. Nosotros como cristianos no rechazamos el conocimiento y no rechazamos lo que vemos a través de la naturaleza, sino que creemos que eso nos acerca más a Dios, porque podemos conocer más a Dios a través de eso, de lo que Él mismo creó. Papi, cuando yo cogí yo lo he dicho esto como un par de veces ya, pero cuando yo cogí las clases de biología, cuando yo estaba estudiando estudios bíblicos, que me dieron tienes que coger biología, yo decía, ¿para qué diantres? Si no estoy estudiando la Biblia, ¿para qué van a dar una clase de biología? No entiendo cuál es a mí un tipo me dijo, a mí un tipo de la iglesia me dijo, me dijo, no, pero es que eso es contrario. O sea, ¿sabes? Tú vas a estudiar ciencia ahí. Y en la uni que a nosotros nos dan biología y nos dan filosofía. Pero yo no cogí biología 1 y biología 2 son dos. Pero exacto, biología 1 y biología 2. Y luego cuando yo cogí las clases de biología y el profesor, Hacho, ¿cómo es que a veces me olvidó el nombre ahora? No sé, porque tú cogiste diferente que yo. Hacho, papi, el profesor. Yo cogí en Mayagüez. Era una bestia en el sentido de duro. No bestia de que no sabía nada. Wilmer, si me escucha, Wilmer se llamaba él. Papi, era un duro, papi. Y yo te prometo que, y no es porque en las demás clases yo no aprendí, porque yo aprendí un montón de teología, pero estudiando biología, papi, yo podía ver la grandeza de Dios, porque es que, papi, todo, desde la célula, papi, yo nunca había atendido una clase cuando era en high school, hablando de células. ¿Tú me entiendes? Yo hablando de células y la tabla periódica, y era como que, ¿qué es esta porquería? Papi, y en la uni, después de yo no sé cuántos años, a los 25 años, papi, la tabla periódica para mí era como que, papi, casi la Biblia, ¿tú me entiendes? Era como que, wow, papi. A mí cuando yo cogí esa clase de biología. Es muy perfecto, es demasiado perfecto. Y tú dices, papi, es que es Dios, o sea, tú ves a Dios ahí porque es la perfección de Dios en todo lo creado, Está brutal, Mi profesor se llamaba Luis Rivera y él tiene maestría en microbiología. O sea, y él decía, todo el mundo ve a Dios en lo macro. Yo aprendí a verlo en lo micro, papi, cuando ese hombre empezó a explicar todo eso. Cuando ese hombre pegó a explicar por ahí para abajo, pues en su expertise, ¿me entiendes? En microbiología.
todo el mundo se quedó con la boca abierta. Bueno, yo cogí la clase sábado a las 7 de la mañana, papi. Esa clase yo casi nunca falté. Sí, yo nunca cogí la Esa clase yo no me la quería perder, caballo. No, a las 7 de la mañana está fuerte. Yo me levanto esa hora cuando 7 de la el mañana. espíritu me levanta y a veces le digo, dame break. Quizás resucitan al apóstol Pablo. Imagínate si la clase estaba buena. A las 7 de la mañana, la clase de biología. Mira, próximo meme. Está Jesús cargando una cruz y está Santa Claus. Yo quiero ver la voz que tú hagas de Jesús. Jesús mira a Santa Claus. Yo quiero ver la voz que tú hagas de Jesús, vamos. Esta la va a mejorar, esta la va a mejorar. Y con una voz celeste le dice: por tu culpa la gente está olvidando que deben celebrar mi nacimiento. Y Santa Claus le dice: yo no tengo la culpa de que mi cuento de hadas no, perdón, sea mejor que tu cuento de hadas. Ese te quedó duro, Y ese tipo de analogía lo hacen mucho, mano. Lo hacen mucho. En verdad, responden a eso? Mira, por ejemplo, él dice, yo no tengo la culpa, Santa Claus, ¿verdad? Dice, yo no tengo la culpa, ¿verdad? De que mi cuento de hadas sea mejor que tu cuento de hadas. Entonces, pues, en cuestiones de los cuentos de hadas, ¿verdad? Yo, por lo menos ahí ya, pues, buchi pluma en el sentido de que ya está establecido y se sabe que la historia de Jesús no es un cuento de hadas. No estoy hablando de que Jesús es Dios. Eso tú dices que es no un cuento de hadas establecido ya para ti. Sí, no, pero exacto, pero yo no estoy diciendo que Jesús es Dios. Yo estoy diciendo que históricamente se entiende, que está comprobado de que un hombre llamado Jesús existió. No, pero cuando él dice el cuento de hadas, no está hablando solamente de la figura de Jesús. Está hablando de toda la historia. De Jesús como Mesías, Jesús como que murió, resucitó, Ok. La idea del meme para mí es decir que el cristianismo es un cuento de hadas. Exacto. Que la historia del cristianismo, o sea, el mensaje del cristianismo es un cuento de hadas, como que la Biblia es una falsa, es una mitología, se la inventaron. Yo soy un trilli contestando a memes, por eso están ustedes aquí. Porque yo y entonces ahí es que son memes ateos, es la expertise de vida, ¿entiendes? Digo, tampoco diré expertise, pero es lo más que escucho por ahí. No, no lo ves por la manera que está puesta su cámara, pero hay un certificado en la otra pared que dice Billy, experto analizador de memes ateos. Se lo dieron está detrás del telón. Lo que pasa es que Billy no quiere aumentar su ego y no quita el telón. De las pocas personas del mundo con detrás de esa tela violeta que ustedes ven ahí, hay trofeos y placas y placas. Mira, cállese en la boca, vamos para el meme, eso lo vamos. Mira, aquí el detalle está, porque yo creo que el principio del meme es, ¿cómo los niños creen en Santa Claus? Porque sus papás le dijeron. Ajá. ¿Entiendes? Pues y va de boca en boca esa creencia de, pues yo creo en Santa Claus pues, por lo que me inculcaron. By the way. Pero todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Ajá. Bueno, por favor, si tú eres un niño en este momento, no escuches esta parte, ¿está bien? Papá, aquí dale. En este momento, viendo esto con un niño, dale pausa y ponlo más adelante, ¿está bien? Todo el mundo sabe. Dale 10 segundos. Está bien, pero el problema es, ellos lo que dicen es que así como un niño en su inocencia está en ese viaje a Santa Claus, el cristiano está en un viaje. Ya lo dijimos. Pero lo que me refiero es que eso, pero después ese padre, ¿verdad? Le dice a ese niño, mira, esto era esto realmente, ¿me entiendes? No lo dejan como que en el limbo toda su vida. Está bien, pero ese es el meme. El meme está diciendo que estamos en un limbo. Nosotros estamos en el viaje toda nuestra vida. Ese es el propósito del meme. En otras palabras, nuestra fe no es el propósito. Exacto. Se contrallado, me está ofendiendo. Me lo dijeron en la escuela. Yo estaba en una clase y el chamaquito me dijo como que, Santa Claus no existe. Y yo, papi, yo peleé por mucha gente que no ve Santa Claus no existe. Yo peleé. No, yo me lo creía, a la primera yo me lo creí, yo como Santa Claus no existe, sí, porque mis papás me dijeron que eran ellos y son los papás de todo el mundo, y yo, diache. Y por eso no te regalan nada,
Pero seguí creyendo en los Reyes, loco. Yo seguí creyendo. Para mí los Reyes eran más duros. No, olvídate, haciendo el tema. Llevamos 54. Dale, Lo que quería decir antes de que siga, hermano, es que aunque yo sé que no es exactamente lo que dice el meme, pero que para mí es bien lamentable, hermano, que una celebración como la de Navidad, se esté perdiendo. De Jesús, que la hayan literalmente un Dios despojándose de todo y naciendo en un pesebre, que lo pintan bien lindo, pero el pesebre apestaba a estiércol, o sea, el pesebre apestaba no olía bien, olía bien. Ajá. Ahí es que nace el rey del mundo, se despojó de todo y ellos están en un pesebre porque no los permitieron entrar a ningún sitio formal donde se hospedaran y pudieran tener al hijo. Entonces, que ese acto de desprendimiento y de autonegación, que ahora se convierta en el día consumerista más grande del año. Como que el día en donde es tan irónico, mano, que el día donde más se vende y más se compra y se busca como que gastar es ese día, ¿entiendes? Como que, no sé, para mí... Bueno, para esos días, no ese día, porque pero para esos días. Sí, ese día. Exacto. Pero yo te entiendo lo que tú quieres decir. Sí. No tiene que colmar. Gracias. Exacto. Gracias por tu desahogo, lo apreciamos, muchas gracias. No, pero tiene buen peso, tiene buen peso. Sí, tiene buen peso. Porque el detalle está en que el que ataca el cristianismo de esta manera asume que si nosotros hacemos el mismo estudio sobre la tradición de Santa Claus, llegaríamos al mismo punto que si hacemos el mismo estudio sobre Jesús y sobre el cristianismo. Y eso está fuera de base. Porque tenemos muchos argumentos para sostener. Exacto. Y obviamente sí es creíble. Sí, no vamos a entender cuáles son los estudios que hacemos, porque eso ya lo hablamos en otros podcasts. Pero si yo estudio en detenimiento a Santa Claus, pues yo sé, yo voy por el Polo Norte, no voy a escuchar ninguna fábrica, es completamente ilógico yo ver que un hombre en un trineo volando puede viajar a todo lugar del mundo en una sola noche. Todo eso se cae de la mata. Es bien gordo y se mete por la chimenea. Ajá, pero cuando yo voy al cristianismo y yo voy a las afirmaciones de Jesús, la historicidad de Jesús, la muerte y la resurrección, ¿cuáles son los argumentos que tenemos a favor de la resurrección de Jesús? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos la veracidad de la Biblia? ¿Por qué sí creemos que podemos confiar en el texto bíblico? Entonces, no es un cuento de hadas en ese aspecto. Cuando tú haces un estudio detallado del por qué creemos lo que creemos, te vas a dar cuenta, oye, esto no es un cuento como el cuento que me dijeron de Santa Claus. Okay. So, en este sentido, esos nombres, ese tipo de falacia, quieren ridiculizar el cristianismo y ponerlo al nivel de un cuento de hadas para minimizar los argumentos que tenemos a favor del cristianismo. Así que también lo hacen con Dios. Claro, lo comparan con un unicornio o algo así. Claro. Sí, argumento ontológico. Sí, que si tú vas a querer desmantelar el cristianismo, pues sé prudente. ¿Me entiendes? Sé prudente, estúdialo a fondo, conéctate con nosotros y estamos aquí a fuego. Pero no te pongas a querer desmantelarlo como se desmantelan cosas estúpidas como Santa Claus. Literal. Porque no es lo mismo. Literal. No se parece para nada, pero ni una chispa de lo que hizo Jesús. Y en verdad, pues, esa es la que hay. Estamos ahí, estamos bien. Sí, pero ya está aquí porque, digo, falta que Eria la nema que siempre hace. La super... Sí. Gente, suscríbanse al canal. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es eso? Andrés, después las voces así. Este podcast que están escuchando ahora mismo es el mejor. Y lo repito, estamos abriendo convocatoria. Por favor. Para envíanos tus videos si lo puedes hacer mejor que Eric. Por favor. Envía tu video pidiendo que se suscriban al canal porque nadie puede pedir eso mejor que yo. Si lo hacen mejor que Eric y nos gusta todo, puede ser. Te usamos. Por favor, mejor que Eric. Vamos. Mejor que Eric. Mira, ponemos una foto de Eric y con green screen y le ponemos la boca al otro tipo y que sea supuestamente Eric ahí. Supuestamente. Lo subes en un story en Instagram y tagueas a Teología y su madre a nosotros. Por favor, hashtag mejor que Eric, por favor. Ahora mismo,
Suscríbanse al canal. Este es el mejor canal de teología en habla hispana existente ahora mismo. Esa es la que Aquí nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de la apologética, hablamos de la teología, hablamos de la música cristiana, tenemos invitados bien a fuego y este podcast está súper duro, que si no nos sigues y no te has suscrito todavía, mira, es gratis y todo lo que hacemos es para ayudarte, así que deja tus comentarios con sugerencias. Hoy mismo vamos a repasar algunas de las sugerencias de ustedes para decidir los próximos temas. Que este podcast es para ustedes, para añadirle mucho valor a sus vidas y ayudarlos en su caminar cristiano, haciendo que sean súper simples y sencillos muchos temas que a veces son bien complicados. Así que eso es todo por hoy. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. en Teoría de su Madre. Nos vemos. No se olviden, los espero. #mejor que Eric.